Bueno gente, quiero empezar con el análisis de los dos peleadores del main event de UFC 280 y hoy precisamente quiero hablar de Charles "Do Bronx" Oliveira, que como su apodo lo dice, Do Bronx es de la favela. Él nació en la favela, nació en una zona muy pobre de Brasil, si no la más pobre de Brasil. El tipo tuvo que sobrellevar demasiadas cosas, demasiados problemas en su juventud, en su niñez, hasta que finalmente se convirtió en lo que es hoy en día. Imagínense que cuando yo les digo que es un verdadero guerrero, se nota esto desde el comienzo de la vida de Charles Oliveira, porque a los 9 años le diagnostican que no podría caminar de nuevo. Imagínense, un niño de 9 años que sufre un soplo cardíaco y empieza con varios problemas que derivaron de ese soplo cardíaco, y finalmente los doctores le dicen a los padres de Charles Oliveira que este chico no va a poder caminar. Un chico al cual le empezaba a gustar el fútbol, un chico al cual empezaba a hacer deportes. Y finalmente que te digan esto es prácticamente devastador. Pocas personas son las que finalmente se recuperan de este tipo de cosas. Y yo creo que esto es normal en gente que vive en este tipo de zonas. Porque seamos sinceros, en la favela de Brasil, lastimosamente a los niños no se los alimenta bien. No se les tiene bien de salud. O sea, son niños que tienen una situación muy precaria y obviamente Charles Oliveira no era la excepción. Por eso le sucedió lo que le sucedió y finalmente él supo sobrellevar esto. Estuvo 2 años hospitalizado de su niñez. Imagínense 2 años de tu niñez arrebatados por una enfermedad. Y el tipo finalmente pudo caminar, finalmente sobrellevó todo esto y pudo superarlo. Luego, más adelante en su vida, cuando ya es joven, Charles Oliveira se decanta por el Jiu-Jitsu. Ahí fue cuando empieza el amor de Charles Oliveira por las artes marciales y más específicamente y primeramente por el Jiu-Jitsu. Él empieza a hacer Jiu-Jitsu, realmente le va muy bien, por eso Charles Oliveira es tan bueno. El tipo es un animal en Jiu-Jitsu porque lo hace desde que es un niño. El tipo tiene el Jiu-Jitsu en su sangre literalmente. Por eso es tan bueno, por eso es el hombre con más sumisiones en la historia de la UFC. Luego, más adelante en su carrera, ya empieza a hacer MMA y llega a la UFC. Cuando llega a la UFC es el punto de inflexión de Charles Oliveira. Él llega muy joven a la UFC, llega con 20 añitos prácticamente a la UFC. Y tiene unos vaivenes, es muy irregular hasta el 2017. El tipo había perdido varias peleas con Cub Swanson, con Paul Felder, que no son peleadores que tú digas, wow. O sea, evidentemente Cub Swanson y Paul Felder son peleadores de respetar. Pero no son ni mucho menos campeones, no son ni mucho menos peleadores que son muy grandes en la historia. Son peleadores que han estado ahí, han sido buenos, pero no son unos animales. Han vencido a Charles Oliveira. Es más, yo no sé si vieron en sus peleas contra Michael Chandler, Dustin Poirier y Justin Gaethje, los tres dijeron lo mismo de Charles Oliveira. Este tipo sabe rendirse. Este tipo lo único que hace es que cuando llega a un punto de la pelea que ya no puede más, te mira a los ojos y te dice, ¿sabes qué? Vos ganaste esta pelea. Finalmente yo voy a retirarme, voy a aceptar mi derrota y voy a agarrar mi plata. Eso es lo que normalmente decían estos tres personajes antes de enfrentarse a Charles Oliveira. Y en ese entonces, en el peso pluma, y antes de que llegara ese año 2017, que es cuando cambia todo, Charles Oliveira era así. Era un tipo que finalmente se rendía, se daba por vencido. Tenía un récord pésimo, gente. Pésimo. Su récord era muy malo. Y para llegar a la UFC y mantenerse en la UFC con ese récord, a mí realmente me extrañaba eso. Porque lo han vencido varias veces e incluso lo han vencido en lo suyo, que es la sumisión. Lo han vencido en sumisiones. Entonces, evidentemente, es normal que peleadores como Justin Gaethje, Michael Chandler y Dustin Poirier digan esto. E incluso Islam Makhachev sigue diciendo que Charles Oliveira es un tipo que se da por vencido. Y luego llega este año 2017, que es cuando cambia todo y es cuando realmente llegan las cosas más importantes en la carrera de Charles Oliveira, que yo creo que hace que él haga un clic en su cerebro y que haga un clic en lo físico también. Finalmente, él se dio cuenta que en el peso pluma él no iba a sacar mucho provecho. Subió al peso ligero. Eso es lo que él decidió en ese año 2017 y el resto es historia, ¿no? El resto finalmente es historia porque ahora mismo, por más que él no tenga la corona, es el campeón de esta división. Luego, y yo creo que este es el punto más importante en la carrera de Charles Oliveira y literalmente es el punto donde cambia todo, nace la hija de Charles Oliveira. Nace su hija y yo creo que ahí cuando nace su hija cambia todo y se nota. Charles Oliveira, por lo visto, al tener esta hija dijo, no, yo no puedo perder más peleas.
tengo que salir a alimentar a mi hija, porque literalmente eso es lo que él hace cuando sale al octágono, sale a ganarse el pan para su hija y para su esposa. Eso es lo que literalmente hace, para su familia y para la favela entera, porque el tipo le provee a la favela entera de todo. Es un alma caritativa el brasilero, y viendo que finalmente tenía que alimentar a esta criaturita, decidió cambiar de gimnasio también, que es otro punto de inflexión en la carrera de Charles Oliveira. Imagínense que Charles Oliveira, antes de subir al peso ligero, estaba en un gimnasio donde era sumamente jiu-jitsu, o sea, todo era jiu-jitsu y había poco de kickboxing, poco de muay thai, poco de boxeo, y ese era justamente el punto débil de Charles Oliveira en todas sus peleas. El kickboxing, el boxeo, el muay thai. Tú le venías con un buen plan de striking a Charles Oliveira en ese entonces en el peso pluma y lo desmantelabas. El tipo se daba por vencido también porque no aguantaba los golpes, no golpeaba tampoco, o sea, era muy malo su striking y finalmente esto le costaría varias peleas. Él decide mudarse al que hasta ahora es su gimnasio, el Chute Box. Es un gimnasio excelente en Brasil donde finalmente enseñan muay thai, boxeo, kickboxing, un poco de jiu-jitsu, y el tipo cambió. O sea, él llegó a ese gimnasio y cambió totalmente. Mejoró un 200% su striking y lo vimos en prácticamente que todas sus peleas en el peso ligero. El tipo vino con un plan de striking mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y por qué digo esto, gente? Porque imagínense que a un peleador como Michael Chandler lo logró noquear. Eso es una locura. Imagínense que a un peleador como Justin Gaethje le hizo un knockdown. Poca gente o nadie puede hacerle esto en este peso a Justin Gaethje. Le hizo un knockdown, lo llevó al suelo y finalmente lo acabó con una mataleón. Es realmente una locura lo que logró en striking este hombre. En striking lo está haciendo muy bien. O sea, su Muay Thai es excelente. Tiene movimientos de cabeza muy buenos. Y lo mejor de todo es que tiene aguante. Tiene mucho aguante. Esa quijada aguanta mucho más que antes. Yo creo que es porque ahora mismo está mucho más hidratado que en el peso pluma. Y como ustedes saben, cuando el cuerpo está más hidratado, hay menos posibilidades de ser noqueado. Por ende, yo creo que a Charles Oliveira le vino muy bien este cambio de peso, le vino muy bien este cambio de gimnasio y obviamente le vino muy bien en lo mental, porque lo mental también era un problema suyo, el nacimiento de su hija. Ahí cambia todo en la vida de Charles Oliveira. El tipo hasta ahora tiene un récord de 11-0, gente, 11-0. Este tipo es una bestia, es un animal. Y yo veo como Islam Makhachev, yo veo como Khabib Nurmagomedov, como Ali Abdelaziz, como todos los entrenadores que tienen ellos están subestimando a Charles Oliveira. Y esto es un error, gente, es un error. Porque esto es MMA, no es matemática. Evidentemente, Islam Makhachev tiene ese aura de invencible, ese aura de no lo van a vencer nunca. Pero Charles Oliveira es un guerrero. Y esto es a lo que quiero ir con este video. Charles Oliveira superó a los 9 años que le hayan diagnosticado no poder caminar de nuevo. Charles Oliveira superó una de las peores rachas en la historia de la UFC en el peso pluma. Charles Oliveira superó el primer round contra Gaethje, el primer round contra Chandler, el primer round contra Dustin Poirier. Charles Oliveira superó todos los obstáculos que se le han presentado hasta ahora. Los superó. Charles Oliveira superó ese corte de peso fallido que finalmente se dice que es culpa de la báscula. Y finalmente en esa pelea, por más que él no haya podido ser opción para ganar el cinturón, porque una vez que tú no das el peso no puedes ganar el cinturón, salió ahí y venció a Justin Gaethje y venció en lo suyo a Justin Gaethje. Le hizo un knockdown, lo llevó al suelo y lo sometió, gente, lo sometió. Charles Oliveira es un tipo que en los primeros rounds se lo ha tocado y se lo ha tocado mal. ¿Y qué hace el tipo? Aguanta como un campeón. ¿Qué es lo que es? Un campeón, un guerrero. El tipo sinceramente de venir de la favela de Río de Janeiro y estar en donde está ahora mismo es una locura, y por eso quiero que entiendan a lo que voy con este video, que Charles Oliveira es un guerrero, es un animal y hay que tenerle respeto. Y a mí no me gusta esta gente que está subestimando demasiado a Charles Oliveira, y es más que nada del lado de Islam Makhachev y de Khabib Nurmagomedov, estos peleadores que son peleadores muy buenos y que se supone que siempre fueron respetuosos. Ahora están subestimando y en mi opinión están faltándole el respeto al que ahora mismo es el campeón de esta división, que es Charles Oliveira.
Charles Oliveira es un animal. Justin Gaethje dijo que nunca había sentido algo así como los golpes de Charles Oliveira. Y a Justin Gaethje le han golpeado, gente. Le han golpeado todos. Es una locura. Para mí es una locura lo que significa Charles Oliveira. Para mí es una locura ver todo esto que vimos en este video. Que haya superado todo esto. Que el tipo haya tenido una de las peores rachas. Que son rachas por las cuales hoy en día la UFC te saca a patadas. Te saca a patadas. Igualmente él superó este obstáculo. Él creo que estaba a una última pelea de ser echado de la UFC cuando fue al peso ligero. Esa primera pelea la ganó y ahí fue cuando empezó su racha hasta ahora. Tiene años de invicto. Años. Y yo sé, la gente dice, no, pero él ya perdió muchas peleas. Islam Makhachev lo puede vencer. Obviamente, Charles Oliveira no es invencible. Pero les recuerdo, Islam Makhachev tampoco es invencible. Nadie es invencible. Kamaru Usman parecía invencible. ¿Qué pasó? High kick. Y a dormir. No hay invencibles en este juego. No hay imposibles en las MMA. Esto es 1 versus 1. Puede pasar lo que sea. Y por algo están ahí. Son los mejores del planeta en esa división. Los mejores del planeta. Así que finalmente con este video quería traerles todo lo que representa Charles Oliveira, el cambio que ha dado Charles Oliveira, por qué se hizo este cambio en su vida, porque creo que estos puntos que yo les dije son los puntos en los cuales nos damos cuenta por qué Charles Oliveira es lo que es hoy en día. Mentalmente el tipo es un animal, no hay manera de poder llevarlo hacia abajo a Charles Oliveira, lo puedes realmente golpear de todas las formas. Y el mismo Charles Oliveira dice que la vida ya lo golpeó mucho y no cree que nadie pueda golpearlo más de lo que ya lo golpeó la vida. Así que es cierto, me parece que es cierto. Charles Oliveira es un animal. Y mañana les traigo la otra parte de este video que va a tratar de Islam Makhachev, el hombre de las montañas. Así que te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de este video, acerca de todo lo que pasó Charles Oliveira, tu opinión acerca de lo difícil que fue la vida de Charles Oliveira. Te pido que te suscribas, que le des like, que le das a la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente.